Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase en INCODA. El tema Hola para alumnos, hoy ¿qué es tal? Mi Mi nombre nombre es José Edgar Rojas. Bienvenido a una nueva clase en INCODA. El tema para hoy son tablas dinámicas. En la carpeta de trabajo vamos a abrir aquí en la carpeta que dice curso avanzado, el punto 4 aquí que dice tablas dinámicas y abrimos el archivo que dice ventas. Bueno, las tablas dinámicas pues es una de las mejores herramientas que tiene Excel para todo el tema de presentación de informes, así como la que vimos para presentar informes por consolidado, para presentar informes por subtotales automáticos. Esta también es una herramienta que me permite hacer resúmenes sobre una base de datos para poder presentar informes. Y cuando hablo de resúmenes, pues vamos a hablar de que la tabla dinámica nos vamos a dar cuenta que específicamente trabaja con filtros. Es una herramienta que le permite a uno agrupar filtros y rápidamente él poder presentar un informe. Lo que habíamos hablado, pues la base de datos tiene que tener un formato estructurado para poderla procesar, ¿cierto? Ya el tema lo hemos hablado varias veces, eso de estar estructurada. Pues por ejemplo en este caso vamos a ver que el último título está separado de los encabezados de columna, que se llaman estos, ¿no? Estos se llaman los encabezados de columna, están separados por una fila. Presionando control fin vamos a ir al final de la base de datos, y otra parte importante para que la base de datos esté estructurada es que no debe tener tampoco totales de columna, y si lo tiene, pues dejar una fila entre un espacio y otro, entre el último registro y el total. Para que la base de datos también esté estructurada, voy a presionar control inicio para ir aquí al comienzo. No pueden haber campos combinados aquí dentro de la base de datos, no pueden tener filas en blanco, columnas en blanco. Digamos que esos son los requisitos principales para que esta base de datos, ya estando estructurada, yo pueda presentar informes con tabla dinámica. Como les decía, pues una tabla dinámica es una especie de resúmenes, ¿no? Cuando yo le digo, por ejemplo, a Excel que yo necesito saber Juan Camilo Rojas cuánto vendió, por ejemplo, en Popayán, pues yo aquí por filtros puedo hacerlo, ¿no? Control Shift L para colocar el filtro. Entonces activo solamente a Juan Camilo Rojas, y de Juan Camilo, pues aquí en la ciudad, entonces voy a mirar Juan Camilo a ver cuánto vendió específicamente en Popayán. Entonces allí tendría las ventas exclusivamente de Juan Camilo, seleccionando las ventas, pues sin necesidad de hacer una fórmula con suma, voy a obtener aquí el resultado, ¿no?, de lo que Juan Camilo vendió en Popayán. Entonces eso es una tabla dinámica. Una tabla dinámica son filtros que automáticamente él lo va a hacer, y no solamente, por ejemplo, en este caso él lo sacaría para Popayán, me diría cuánto vendió por Medellín, por Cali, por Neiva, por todas las sedes que hayan, pero lo hace en forma automática. Entonces, digamos que lo primero que tengo que aprender del concepto de tabla dinámica es que una tabla dinámica son una serie de filtros con los cuales me permiten hacer un resumen sobre una base de datos para yo presentar informes. Ahora bien, voy a seleccionar otra vez control shift L para quitar el filtro. Lo primero que hay que hacer cuando yo voy a trabajar con tablas dinámicas o presentar informes con tablas dinámicas es coger la base de datos y convertirla en un modelo de datos. Los modelos de datos en Excel son un formato especial que tienen varias opciones que me van a permitir mejorar el manejo de la base de datos. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, voy aquí a enumerar algunas de las ventajas que tiene el convertir una base de datos a un modelo de tabla. Número 1, pues podemos hablar de que cuando una base de datos tiene modelo de tabla, los rangos se amplían automáticamente. O sea que si yo presento un informe hasta aquí, hasta la fila, nuevamente control fin, hasta la fila 659, yo presenté un informe por ventas hasta ahí, hasta la fila 659. Pero si mañana entran 20 registros más, esos registros
esta base de datos, tener un modelo de tabla, de una vez quedan incluidos dentro del modelo de tabla. Entonces no tengo que estar actualizando rangos, el rango se amplía automáticamente a los nuevos registros que yo haya colocado y al informe solamente tendría que darle a actualizar para que ingrese esos nuevos registros. Entonces es una gran ventaja el tener una base de datos con modelo de tabla porque los rangos se amplían o se actualizan, no automáticamente. Una segunda instancia de tener bases de datos con modelos de tabla es que se pueden relacionar. Bueno, aquí no vamos a ver ese tema, pero cuando ya ustedes estén viendo con nosotros la parte de inteligencia de negocios, pues ahí van a aprender a relacionar bases de datos para no tener que estar utilizando el buscar B. Las relaciones me permiten unir bases de datos y fácilmente yo poder sacar reporte de 2, de 3 o de 4 bases de datos teniéndolas relacionadas a través de un campo en común. Otra parte importante de los modelos de tabla es que las fórmulas de columna se replican automáticamente porque ya no se trabaja con una referencia de celda, sino que se trabaja ya con el nombre de la columna y por lo tanto la columna automáticamente se replica. Otra ventaja, ya vamos a hacer el ejemplo, otra ventaja es que los títulos se anclan, o los encabezados de columna más bien, los encabezados de columna se fijan automáticamente en las columnas y ya no en las columnas y ya no tengo que estar por vista por acá por lo que hacemos cuando queremos que los títulos no se pierdan, entonces que le decimos vista y movilizar panel, allá no tendríamos que hacer esta. Bueno, esas son algunas de las ventajas. Por ahora lo que quiero que tengan en cuenta, pues hasta lo que llevamos del curso, es que para nosotros es muy importante que los rangos se amplíen automáticamente. Eso es espectacular porque no tengo que estar viniendo acá, nuevamente control inicio, no tengo que estar viniendo acá por fórmulas, administrador de nombres y cada vez que entren 5, 6, 7 registros, 50 registros nuevos a la base de datos tendría que estar actualizando. Eso ya no lo tengo que hacer porque el formato de tabla automáticamente amplía los rangos de una base de datos. Bueno, ya vamos entonces en materia a conocer esa parte. ¿Cómo hago para convertir esta base de datos en un modelo de tabla? Hay dos formas de hacerlo. Yo me puedo ubicar dentro de la base de datos y me puedo venir aquí por el menú de insertar y aquí dice tabla, ¿sí? Esa sería una forma. Cuando yo le hago clic, él automáticamente marca, mire, la base de datos empieza son aquí. Acuérdense que las bases de datos no empiezan aquí en los títulos, son en los encabezados de columna. Asesor es el primer encabezado de columna y lo marca hasta fecha, hasta la fila 659. Siempre les he dicho que cuando se hacen este tipo de trabajos hay que verificar que la base de datos la esté seleccionando bien el sistema. De pronto por aquí han borrado algún registro, han dejado alguna fila en blanco y ahí ya viene con el error porque no estaría marcando toda la base de datos, ¿no? Entonces sí, efectivamente está marcando bien, me está diciendo que va a crear una tabla para esta base de datos que va desde B6 hasta H659. Bueno, vamos a dar un momento de escape. La otra forma de crear esta base de datos como modelo de tabla sería a través de un atajo. Estando aquí dentro de la base de datos, presionamos lo mismo, control T y me sale el mismo cuadro que vimos ahorita por insertar tabla, ¿no? Allí pues ya estoy seguro de que ya esa es mi tabla, que voy a convertirla en un modelo, entonces aquí le doy a aceptar y ya automáticamente quedó convertida esta base de datos en un modelo de tabla. Pues realmente el efecto visual usted dirá, pero yo veo la misma, o sea, no veo nada, lo único diferente fue que pues sí, él sí en el modelo de tabla, él automáticamente le pone filtros a cada encabezado. Eso lo puedo quitar que no lo voy a usar, control shift L, pero realmente ya eso tiene un modelo de tabla. Lo que pasa es que aquí no muestra ningún color, ni hay ningún efecto pues especial de que diga, uy, mira, eso ya quedó en tabla.
Pero yo sí sé que eso ya es un modelo de tabla porque él automáticamente cuando una base de datos tiene modelo de tabla, aquí aparece la pestaña diseño. Cuando ya esta pestaña aparece y ubicada dentro de la base de datos, es porque es un modelo de tabla. Mira que si me salgo de la base de datos, ya la pestaña diseño no está. Si yo entro a la base de datos, él inmediatamente identifica que toda esta base de datos tiene un modelo de tabla, ¿sí? Bueno, ya ahí está. Vamos a mirar algunas de las características. Observen que si yo empiezo a bajar, los encabezados suben, ¿cierto? Empiezan a subir, pero cuando ya yo sigo bajando, entonces observen que se anclan aquí en las columnas, ¿no? Eso es lo que evita que yo tenga que irme por datos, inmovilizar paneles, para poder saber siempre en qué columna estoy trabajando. Entonces esa es una de las ventajas. Decíamos que la fórmula se replica automáticamente. Si yo me ubico acá y el rango se amplía también automáticamente. Si yo escribo aquí, por ejemplo, comisión, voy a liquidar una comisión. Entonces mira que ya eso ya indica que lo que voy a hacer ya está incluido dentro del modelo de tabla, ¿no? Bueno, voy a colocarlo aquí en mayúscula, ¿sí? Y si yo hago una fórmula, entonces le digo igual, vamos a coger la venta, pero entonces ya él no me dice E7, ¿cierto? Ya él no me dice E7, él me dice es igual y entre corchetes coloca @venta, porque ya él va a hacer el cálculo para toda la columna, entonces él no trabaja con referencias de celda. Ya observen que yo le voy a decir que esa venta se va a liquidar por el 10%, por ejemplo, que sea de comisión, el 10%. Entonces al darle enter, la fórmula automáticamente se replica para toda la columna, y fuera de eso pues ya esta palabra comisión o esta columna comisión queda formando parte del modelo de tabla, ¿sí? Bueno, ese era un ejemplo. Lo mismo pasa con las filas. Si yo lo hago con las filas, vamos a hacer uno también para que lo vean. Control fin. Si yo agrego aquí un registro, entonces coloquemos aquí al famoso Pedro Pataquiva. Entonces Pedro Pataquiva, cuando yo lo registre aquí, observen que él automáticamente allí esa fila también ya forma parte del rango. Yo puedo seguir ahí anexando registros y forman parte de la base de datos, y ya no tendría que estar actualizando rangos porque ya esto está dentro de la tabla que yo acabo de definir. Bueno, este registro aquí de demostración pues lo vamos a borrar con control menos, y vamos a borrar también la columna de comisión. Bueno, lo importante es que en este momento usted ya tiene definida su base de datos como un modelo de tabla, ya lo sabe hacer. Control menos aquí para borrar esta columna. Cuando yo creo una base de datos como modelo de tabla, entonces decíamos que aparece esta pestaña de diseño. Entonces aquí en diseño observen que él le coloca tabla 1. Entonces a estos modelos de tabla yo les puedo dar nombre para que no se llame tabla 1, tabla 2, tabla 3. Como esta es la base de datos de venta, entonces yo le voy a decir que le voy a colocar el nombre de tabla de ventas, ¿sí? El nombre es cualquiera, es como un nombre de rango, o sea, no puede llevar espacios. Los nombres de tabla no pueden llevar espacios, caracteres especiales, que el nombre de la tabla pues sea como alusivo a lo que estoy trabajando, ¿cierto? Pues estas son ventas, pues entonces le voy a decir T ventas. Yo siempre le dejo la T porque en mis diseños ya de lo que yo llevo trabajando años en Excel, yo ya identifico que todo lo que diga T pues es una tabla, ¿sí? Es una tabla, es un modelo de tabla, pero usted le puede colocar el nombre que quiera, no interesa, siempre y cuando el nombre no lleve espacios y caracteres especiales como asteriscos y todo ese tipo de caracteres, slash, ¿no? No. Bueno, entonces ya ahí quedó, o sea que ya esta base de datos se llama T-Ventas, ¿no? Aquí por diseño yo le acabo de dar un nombre. Bueno, si usted necesitara volver a convertir este modelo de tabla, esta base de datos que tiene un modelo de tabla, lo quisiera convertir nuevamente a un rango de datos normal, entonces vuelve aquí por diseño y aquí donde dice convertir en rango, hace clic y él quita el modelo de tabla y vuelve y la deja normal, una base de datos común y corriente como la que hemos creado siempre a través de estos cursos. Bueno,
Entonces ya teniendo aquí el modelo de tabla, pues yo ya puedo entrar a presentar los informes, ¿no? Ya pues teniendo en cuenta que también estas columnas están estandarizadas, que no hay escritas, por ejemplo, Medellín de diferentes formas, todo eso hay que revisarlo, que ya hemos visto por allá que las bases de datos estructuradas, pues uno de los temas también importantes es que las columnas deben de estar normalizadas, no todas, pero sí, por ejemplo, como en el caso de sede, como el caso de producto, como el caso de forma de pago, inclusive como el caso del asesor, pues son estandarizadas, quiere decir que una palabra no puede estar escrita de diferentes maneras. Siempre coloco el ejemplo de Medellín solito, Medellín con tilde, Medellín con y de yuca. Uno en bases de datos encuentra ese tipo de inconvenientes porque han escrito la gente pues realmente como cree que debe ir una palabra y no se ha controlado. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, corregirlo, para yo ya poder pasar y presentar un informe. Bueno, el primer informe que nos piden, quieren saber cada asesor, por producto cuánto ha vendido, ¿cierto? Entonces, pero eso es lo que yo tengo que interpretar. Cada asesor por producto cuánto ha vendido. Entonces lo que me están pidiendo es aquí José Edgar Rojas, en camisas cuánto ha vendido, en short sport cuánto ha vendido en camisillas, cuánto ha vendido en blusas SP y así sucesivamente. Cuando la tabla dinámica me termine de presentar el informe de José Edgar por cada producto, entonces arranca con Mónica. Entonces dice aquí camisas manga corta, cuánto vendió Mónica en camisas manga corta, en short sport, en camisillas. Cuando termina con Mónica, entonces arranca con Juan Camilo, ¿no? Entonces eso él hace una serie de filtros a mucha velocidad, que es lo que pues usted va a observar ahorita. Pero siempre tengo que tener claro qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que me están pidiendo y tratar de entender para yo poder analizar el informe de la tabla dinámica. Se van a dar cuenta que la tabla dinámica es una herramienta muy fácil de manejar. El inconveniente para mucha gente es interpretar la información que el sistema o la herramienta me acaba de colocar ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces eso es lo que vamos a aprender. Bueno, ya estando aquí, pues aquí ya vamos a ir a presentar este informe por asesor, cada asesor por producto, cuánto ha vendido. Ya lo tengo como modelo de tabla, entonces aquí me voy aquí al menú de insertar y escojo este que dice tabla dinámica. Este es el primer icono. Este que hay aquí con este símbolo de pregunta son unas plantillas que hay ahí que, pues la verdad yo personalmente casi nunca las uso porque yo uso diseños propios. Entonces acá hago clic donde dice tabla dinámica. Él me muestra este cuadro. Este cuadro me dice que de dónde va a tomar los datos para hacer esa tabla dinámica. Pues como yo estaba parado aquí en esta base de datos, él automáticamente asumió que él me va a presentar el informe sobre eso donde estoy parado, ¿cierto? Y miren que automáticamente él me colocó el nombre de la tabla. Entonces me dice, usted va a hacer un informe de esta base de datos que se llama de ventas, es correcto. Y lo voy a hacer en una hoja nueva. También le pude haber dicho en una hoja existente, ¿no? Me ubico aquí, me paso para la hoja, inclusive lo podría hacer aquí en esta misma hoja. Pero normalmente los informes de tablas dinámicas siempre se hacen en una hoja nueva. Entonces, por ahora, de este cuadro miremos estas dos opciones. Debo de seleccionar la tabla. Si esto no hubiera tenido nombre de tabla, pues me hubiera tenido que pasar y seleccionar toda la base de datos, ¿no? Para poder que el sistema sepa que de todo eso es que yo voy a hacer un informe, ¿no? Entonces ya por omisión, él seleccionó T ventas porque estaba parado en esta base de datos. Ahora bien, me dice que ese informe que él va a hacer sobre T ventas lo va a hacer en una nueva hoja de cálculo. Yo le digo, perfecto, todo está muy bien. Entonces le damos a aceptar. Entonces aquí en aceptar nos lleva al diseño. No, yo tengo que diseñar. Una tabla dinámica es un resumen, o sea que de esta base de datos grande que yo tengo aquí, voy a sacar un hijo, un resumen. Un hijo es un resumen, es una tabla donde yo voy a resumir lo que me están pidiendo, ¿ya? Entonces aquí al lado izquierdo pues me aparece lo que es la tabla dinámica. Lo que va a quedar pues de la tabla dinámica pues en este momento pues no tiene nada porque no he diseñado todavía nada.
Y al lado derecho pues me aparece este panel que se llama lista de campos, se llama este panel, ¿no? Que en este panel pues aparecen los nombres de las columnas. Aquí está asesor C de producto, que son estos mismos nombres, estos mismos, sino que él los colocó allí en forma vertical, ¿no? Y me da 4 casillitas o 4 áreas que se llaman para colocar lo que me están pidiendo. Ya vamos a mirar a ver cómo es eso. Lo primero que hay que saber es que si yo salgo de esta tabla dinámica aquí a la hoja de Excel, la lista de campos se va. Pero si yo vuelvo y entro, entonces ahí vuelve y aparece. Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Uno de pronto para mirar un informe uno se sale un momentico para quitar ese menú ahí lateral que hay allí y pues poder visualizar el informe. Pero si yo necesito volver a configurar algo, pues entonces entro aquí y vuelvo y me aparece la lista de campos, que se llama este panel que aparece aquí al lado derecho. Pero resulta que a veces esta lista de campos no aparece porque la cierran de aquí, de esta X. Cuando hacen clic aquí, entonces ahí sí ni adentro ni afuera. Una manera de volver a restaurar ese panel de lista de campos, pues porque si no lo tengo, pues no puedo hacer nada. Entonces aquí se ubica aquí dentro de la tabla dinámica, hace un clic con el botón derecho y le dice mostrar lista de campos. Ahí en mostrar lista de campos vuelve y aparece. Pero si usted no lo quiere hacer por acá, entonces te puedes ir aquí por analizar y por aquí dice mostrar y por aquí dice lista de campos y ahí vuelve, lo activa. Es importantísimo saberlo activar y saberlo desactivar. Muy importante hacerlo porque hay momentos en que pues por error lo oculto, pero otras veces porque necesito espacio para mirar el informe que acabo de hacer, entonces lo quito. Pero tan pronto yo vuelva a necesitar la configuración, pues vuelvo y le digo mostrar lista de campos. Bueno, eso es lo primero que hay que aprender de las tablas dinámicas. Ahora bien, aquí aparece este modelo, pero aquí en este icono o en este icono universal de configuración, si usted hace clic aquí, vamos a encontrar que hay diferentes modelos para yo trabajar aquí este panel de lista de campos. Si yo lo quisiera así, dice, no, pues para mí este es más lindo, me gusta más, bueno, pues puede escoger ese. Puede que a otro no le guste ese diseño, sino que alguien le dice, a mí no me gusta trabajar sino solamente con las áreas. Entonces, pero tendría que estar cambiando porque cómo hace para mirar los campos, ¿no? Entonces, allí hay varias formas para que usted pues sepa de que se pueden cambiar, ¿no? Esta forma, cuando la colocamos aquí en áreas, es cuando yo ya tengo configurado y hay muchos campos, ¿no? Entonces le doy amplitud para saber qué campos hay aquí, qué campos hay aquí, qué campos hay aquí, ya sea para eliminarlos, para agregar, para lo que necesite, entonces lo puedo trabajar de esa manera. Cuando quiera volver a ver también los campos, pues entonces vuelvo y activo el modelo normal que él me trae. Bueno, muy bien. Entonces nos están pidiendo por asesor, cada asesor por producto cuánto ha vendido. Estas tres columnas que aparecen aquí, estos tres áreas, perdón, el área de filtro, el área de columnas y el área de filas. Normalmente en estas tres casillitas van columnas que sean de tipo texto. O sea que esas columnas de tipo texto, yo puedo colocar asesor aquí, o puedo colocar asesor aquí, o puedo colocar asesor aquí en filas, ¿no? Si yo le hago directamente clic aquí a la casillita, Excel automáticamente lo lleva como filas, ¿no? Entonces mira, aquí lo bajo como filas. Si usted no lo quiere hacer así, pues puede coger aquí la palabra de asesor y con clic sostenido viene y lo descarga aquí. Pues yo utilizaría aquí haciendo clic en el cuadro, ¿cierto? Porque fácilmente pues me llega y no tengo que estar arrastrando. Todas las columnas que sean de tipo texto, si yo les hago clic en la casillita, él la lleva como filas. Pero observe que cuando lo lleva como filas aquí, ¿qué es lo que él hizo? Entonces aquí filas, miren, la fila 4, en la fila 5, en la fila 6, en la fila 7, en la fila 8, en la fila 9 y en la fila 10, quedaron todos los asesores que en este momento tiene esta base de datos. O sea que cuando usted le dijo aquí que bajara estos asesores aquí, Excel lo que hizo fue coger esta columna,
la copió, toda la columna de asesores la copió, la pegó aquí y le quitó todos los duplicados y dejó registros únicos. Toca empezar por entender eso, o sea que me hizo un filtro único por cada asesor. Entonces aquí es donde uno se da cuenta si hay errores de digitación, ¿no? Si por ejemplo Cecilia Salazar quedó escrita las dos con S, entonces saldría aparte, ¿no? Y ya le tocaría a uno ir aquí a la base de datos y hacer las correcciones. Las correcciones y modificaciones de datos se hacen sobre el fuente original. Este es el fuente original. Yo no puedo venir aquí a hacer un cambio porque solamente me serviría para esto, pero cuando yo le di a actualizar, pues vuelve y me carga el dato original que tiene en la base de datos. Entonces los cambios se hacen es aquí en la base de datos. Bueno, ya tengo el asesor. Ahora de todo eso me están pidiendo los productos, ¿no? Cada asesor por producto, cuánto vendió. Entonces cuando yo hago clic aquí en producto, él también lo baja aquí, con la salvedad de que como yo tengo asesores, entonces él a cada asesor le pone los productos que tiene la empresa. Quiere decir que cuando yo bajé producto aquí, él cogió esta columna de productos, también le quitó, la copió y vino y la pegó aquí y le quitó todos los repetidos. Y entonces él dijo, estos son todos los productos que hay en esa base de datos, ¿sí? Esos son los productos que hay allí, él ya detectó que esos son los registros únicos para producto. Pero como tenía aquí asesor, pues entonces a cada asesor le montó los productos. Si yo quito asesor de acá, pues solamente me quedan los productos, pero como tengo asesor, entonces observe que ahora asesor me quedó abajo. Entonces yo le digo, no, yo quiero que asesor me quede primero. E inmediatamente el informe cambia porque ya estaba por asesor cuánto vendió por producto. Ahora bien, usted puede también columnas, es también para colocar columnas que sean de tipo texto. Usted puede decir, ¿y qué pasa si cojo asesor aquí y lo pongo acá? Por eso se llama tabla dinámica, porque usted puede sin miedo, puede cambiar. Usted puede decir aquí, puede decir aquí. En columnas, en filtros y en filas normalmente van columnas de tipo texto. Entonces usted puede empezar a mirar a ver qué es la presentación. Teniendo ya claro de que estos nombres aparecen desde la base de datos y están allí, es porque los copió y los pegó y les quitó todos los repetidos y me dejó registros únicos. Entonces lo mismo hizo con la columna de asesores. Entonces cogió, copió, fue a la base de datos, copió los asesores, vino acá a la tabla dinámica, los pegó y le quitó todos los repetidos. Entonces aquí usted puede tener la limitante es su imaginación de cómo pueda ir el informe. Usted puede decir, ¿y qué pasa si pongo aquí? ¿Qué pasa si bajo producto aquí? ¿O qué pasa si pongo asesor aquí? Todo eso usted lo puede ensayar, ¿no? Entonces, en últimas usted dice, no, a mí me gustó esta presentación, cada asesor, y aquí aparece el producto. Entonces, ¿qué le falta ahí del informe de lo que han pedido? Entonces le falta la venta. Cuando yo hago clic en venta, que es un campo numérico, entonces él automáticamente los campos numéricos los lleva a valores. Y ya tengo el informe de lo que me pidieron, ¿sí? Ahí me estaban pidiendo cada asesor por cada producto cuánto ha vendido, ¿sí? Ya lo tengo, miren. Entonces aquí Cecilia... Entonces le dice que vendió esto en blusas, vendió esto en camisas, vendió esto, vendió en cada uno, ¿cierto? O sea que este valor, mira, el de Cecilia Blusa SP, es un resumen que hizo Excel yéndose por toda la base de datos y buscando donde dice Cecilia Blusa y fue sumando Cecilia Blusa y fue sumando Cecilia Blusa y fue sumando y al final encontró que en toda esa base de datos Cecilia en blusas vendió esto. Vamos a hacer la misma demostración. Si yo me paso aquí a ventas y ahora voy a filtrar Control Shift L y filtro a Cecilia y de Cecilia le digo que solamente me filtre las blusas, perdón, aquí en producto, que me filtre las blusas. Cuando yo marque esto tiene que ser igualito al dato que tengo de Cecilia en blusas. ¿Cuánto vendió? 36.528.000. Voy a quitar el filtro, Control Shift L,
hacemos clic aquí y ahí está, miren, ¿sí ves? Ahí tengo el informe. Entonces cada uno de estos es un resumen. De hecho, por eso es que si yo hago doble clic aquí en esta celda, él me muestra un auxiliar. Ese auxiliar es todo lo que tiene que ver Cecilia Salazar, cuánto vendió en blusas, solamente en blusas, ¿no? Si yo elimino, porque pues esto es una demostración aquí, a no ser que lo necesite para revisarlo y compararlo con los soportes originales, los físicos, entonces pues la deja, ¿no? Pero sobre donde yo haga doble clic, él me va a mostrar un auxiliar. Si yo hago doble clic aquí, él me muestra un auxiliar de quiénes fueron los que me vendieron blusas, ¿no? Porque estoy haciendo clic aquí. Pero si yo hago clic acá, en este total, me va a sacar son todas las ventas que hizo Cecilia. De blusas, de buzos, de camisas, ¿cierto? Si yo hago doble clic aquí, ya tengo solamente todo eso es lo que vendió Cecilia en cada uno de los productos y ahí podría hacer una revisión, ¿sí? Bueno, nuevamente la voy a eliminar porque era de demostración, pues no lo voy a usar. Yo ya tengo el informe, entonces observe que él automáticamente me totalizó por fila, me totalizó por columna. Aquí lo único que falta es que seleccionemos y le demos un formato con Control Shift 4 o Control Shift 1 para que sean millares, y por inicio aquí le quito los decimales y yo ya tengo un informe. Esto es un informe, es un resumen de lo que cada asesor vendió por cada uno de los productos. Bueno, vamos a dejar la lección aquí en este punto en que nos encontramos y nos vemos en el próximo video. Feliz día para todos.